Hola, che, brother Chamopana, vale, amigo cuate, soy Azabache. Viendo el caos político de diferentes países en Latinoamérica, me pregunto, ¿no será momento de cambiar el sistema de gobierno presidencialista a un sistema de gobierno parlamentario? En América, las crisis provocadas a propósito por el modelo bolivariano del socialismo del siglo XXI dejan en evidencia las enormes fallas de nuestra imperfecta democracia. Nos acostumbraron a confiar ciegamente en un sistema electoral y nos obligan a mantener nuestro voto secreto. En Venezuela establecen por ley el mecanismo para el escrutinio de votos. Ellos determinan qué cajas se revisarán y en caso de haber discrepancias, ellos impondrán por ley confiar en el sistema electrónico. Jugando a la democracia, en Venezuela se han llevado a cabo 25 supuestas elecciones, todas manipuladas por un sistema corrupto. ¿Tú te operarías a corazón abierto con un médico cirujano que ha cometido 25 malapraxis en el mismo sitio, con el mismo personal y nunca ha sido sancionado por ello? Sería como operarse con un carnicero y no con un cirujano. Como decía Stalin, no importa quiénes votan ni cuántos votan, lo que importa es quién cuenta los votos. En muchos casos, si no se cambia el sistema corrupto, puede sacar al tirano y al dictador, pero no a la tiranía. Esta vez conversamos con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia, abogado, conferencista, exministro de Presidencia, Gobierno y Defensa de Bolivia. Síguelo en sus redes sociales como @C.Sánchez-Berzaín. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentre. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Suscríbete a Plomovisión 24 horas de opinión y a Azabache Online. Activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @Azabache Online. Bueno, y entramos en conexión con un invitado de lujo. Él es Carlos Sánchez Berzaín. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar en estos momentos tan difíciles y tan convulsionados del mundo. Así que la primera pregunta es, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Un saludo a usted y a toda su audiencia tan importante en Argentina y en todo el mundo. Mucho gusto. Un gusto, el gusto es mío. Créame que soy una fan y una admiradora de todo lo que lleva adelante. Mira, doctor, yo quiero preguntarle, lo primero, tengo muchas preguntas, por supuesto, de Bolivia, de Latinoamérica, del mundo entero, pero la pregunta obligada es su visión con respecto a las elecciones de Estados Unidos. Unas elecciones difíciles, ¿no? Unas elecciones, yo diría que históricamente son las elecciones de la pandemia, porque sin el coronavirus esto tendría un escenario y un resultado totalmente diferente. Les quiero recordar que hace un año, cuando no había coronavirus, Estados Unidos tenía un crecimiento económico extraordinario y no había ni sombra de posibilidad que nadie derrote al presidente Donald Trump. Pero se produce la pandemia, empiezan los efectos de la pandemia, que son, como lo ha demostrado este año 2020, devastadores para todos los gobiernos y favorables para las dictaduras, porque los ayudan a los dictadores a ejercer mucho más autoritarismo e incluso mucha más violencia. Entonces, estas en Estados Unidos son las elecciones de la pandemia y yo creo que históricamente así serán recordadas. El tema central de la campaña ha sido ese. El vicepresidente Biden y el Partido Demócrata han fundado básicamente su estrategia en ese mensaje principal del manejo de la pandemia, las acusaciones y los señalamientos. Y el presidente Trump ha tratado de mostrar lo contrario con temas que han acompañado aquello. Después de la elección, la campaña continúa. Biden reclama el triunfo, se declara presidente electo con el apoyo o sobre la base de la información de importantes medios de comunicación, pero el presidente Trump no concede eso y declara que él ha ganado las elecciones y que le han hecho fraude y ofrece demostrar el fraude. Entonces estamos aproximadamente a poco menos de 70 días de la fecha en que tiene que haber el cambio de mando en Estados Unidos,
porque cualquiera sea el resultado, con o sin resultado, el 20 de enero próximo cesa el mandato del presidente Trump. Y aquí hay un escenario político que se está jugando en Estados Unidos. Se ha anunciado en los últimos días el recuento manual de votos en Georgia. Hay anuncio del presidente Trump y de su equipo que va a presentar prueba en esta semana que comienza. Y bueno, veremos. Yo lo que le puedo decir es que se trata de elecciones en pandemia, nunca vistas, nunca, no tienen precedente. Yo creo que forman parte de estos efectos de la pandemia, que no son solamente efectos económicos, son efectos sociales y efectos psicológicos. La gente en todo el mundo, por efecto de la pandemia y por los más o menos largos periodos de cuarentena y por la caída económica, la gente está psicológicamente afectada, tiene miedo, tiene enojos y estamos sufriendo todos una cosa que se llama un síndrome postraumático. Mucha gente todavía está en trauma, pero otra gente ya está en un síndrome postraumático y esa no es una sociedad fácil de manejar. Eso, ese contexto psicológico plantea un escenario sociológico y político muy difícil y eso se está reflejando en la primera potencia y en la democracia más importante del mundo. Así es, esa siembra de caos que además la vemos repetida en diferentes países. Y quiero preguntarle, porque Latinoamérica, donde estamos nosotros, se va a ver afectada de alguna u otra forma quien gane, guerreros. Así que yo le voy a preguntar al doctor, si gana Biden, ¿cómo afectaría a Latinoamérica? Y si gana Trump, ¿qué pasaría con Latinoamérica? Vamos a hacer esa comparación. Mira, durante toda la campaña electoral de los Estados Unidos, yo he centrado mi opinión en los efectos de uno u otro posible presidente respecto a la política exterior de los Estados Unidos para América Latina. Y aquí el Partido Demócrata y el Partido Republicano han mostrado diferencias importantes que han tratado de ser cerradas después de la elección. Pero primero mostremos las diferencias. La posición del Partido Demócrata es la posición de la actitud de una política exterior de apaciguamiento y de apertura y de mayor condescendencia con las dictaduras de la región. Porque aquí la política exterior de los Estados Unidos se mueve en base a la realidad objetiva y la realidad objetiva es que hay dos Américas, una América democrática y una América dictatorial. La América dictatorial, el jefe es Cuba, el escenario principal, el eje es Venezuela, está integrada por Nicaragua, ahora se acaba de agregar Bolivia y está sostenida por el gobierno argentino de los Fernández Kirchner. Entonces, esa América dictatorial tiene como característica que no existe en el ejercicio del poder el respeto a los elementos esenciales de la democracia, que son el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la vigencia del Estado de Derecho, que quiere decir el respeto de la ley. En esos países los gobernantes están por encima de la ley, en muchos casos son la ley. El tercer elemento es la división e independencia de los poderes públicos. En Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua no existe. Y en la Argentina, como en la época de los Kirchner, los 12 años del kirchnerismo, hay una acción política para controlar el poder judicial, que es el único poder que no controlan, el federal, y no hay elecciones libres y justas. Entonces, en ese escenario de esa América, la política exterior de los demócratas con el presidente Obama fue una política de apertura a partir de la Cumbre de las Américas del 2015 en Panamá, donde asistió él y se encontró con el dictador cubano. Después vino la apertura de relaciones internacionales bilaterales entre Estados Unidos y Cuba, y eso le dio mucho oxígeno a las dictaduras porque hizo ver que era posible que dictaduras y democracia podían coexistir. Aunque la esperanza de esa política del presidente Obama era una esperanza de que las dictaduras, por esa vía, por la vía de la apertura, puedan empezar a ir hacia la democracia, transitar a la democracia, pero no sucedió. Y no sucedió hasta que llegó al gobierno el Partido Republicano y el presidente Trump cambió en 180 grados esa política. La cambió a una política de confrontación y de presión sobre las dictaduras,
precisamente en función de los principios y valores de respetar estos elementos que he mencionado. Se puede decir que la política de Trump ha funcionado o no ha funcionado, pero esa es una diferencia que se hace muy marcada en el proceso electoral y que lleva a las elecciones a resultados como por ejemplo el de la Florida, donde obviamente el señalamiento que Trump le hace a la candidatura de Biden de ser socialista y de sostener o estar dispuesta a sostener en América Latina las dictaduras y ayudar y volverle a dar oxígeno a la dictadura de Cuba y de Venezuela que agonizan, influye en la votación y Trump gana la Florida. Pero después de que se produce la elección o en los días cercanos a la elección, hay señales de parte de la moderada del Partido Demócrata en el sentido de que eso no pasaría. Entonces, ahora que la campaña sigue, porque hasta que no haya un reconocimiento oficial del triunfo del presidente, del vicepresidente Biden o un resultado diferente, vamos a seguir en campaña electoral y América Latina va a seguir esperando cuál de los dos partidos pone su presidente, y en el caso de que el presidente Biden sea confirmado, el vicepresidente Biden sea confirmado como presidente, entonces tendremos que mirar cuál es la política respecto a estos países que no son democráticos. Hubo un titular muy importante en una revista destacada de Estados Unidos que decía que el mayor beneficiario de un triunfo de Biden sería el gobierno de Fernández Kirchner de la Argentina. Pero eso es una manera de disimular que el mayor beneficiado es el régimen castrista de Cuba y la dictadura de Venezuela, si se mantienen los parámetros que se han presentado como disputa de campaña, que yo espero que no se mantengan, porque una cosa es la campaña electoral y otra cosa es el gobierno. Y en esa dinámica se espera que el esfuerzo para cesar las dictaduras violadoras de derechos humanos y operadoras de narcoestados, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, sea una política de Estado consistente en los Estados Unidos. Claro, totalmente de acuerdo. Y yo no puedo dejar de pensar que los venezolanos, y ustedes saben, mis guerreros de luz que nos siguen, estamos como curados en salud en lo que dicen los políticos. Nosotros apoyamos las acciones, la gran mayoría, por lo vivido, por lo vivido. Y la verdad que cuando un político dice que va a ser como lo hizo Biden, que va a seguir señalando la dictadura y la tiranía venezolana, no lo sé, porque el gobierno de Obama lo que hizo fue darle espalda. Entonces, para nosotros es muy preocupante la situación de Estados Unidos y vemos también con muchísima preocupación cómo se va repitiendo el mismo modelo en diferentes países. Parece que esto se transforma, muta de acuerdo a la idiosincrasia de cada país. Y lo hemos repetido en Argentina ahora, el caso de Bolivia, que me parece muy importante tocarlo, porque hay algo que lo relaciona directamente con Venezuela, además de la construcción de una constitución hecha a la medida para la tiranía, para la dictadura. Yo quiero, por favor, doctor, que me dé su visión con respecto a eso. Bueno, el caso de Bolivia es que Bolivia durante 14 años, desde el 2006 hasta el 2019, casi 14 años, ha sido una de las dictaduras del castrochavismo. Usted sabe que para entender el fenómeno regional hay que recordar que el año 1999 en las Américas solo había una dictadura, Cuba, agonizaba en lo peor de su periodo especial y se esperaba que el siglo XXI iba a ser el siglo de la democracia plena porque esa única dictadura iba a dejar de ser dictadura y Cuba se iba a abrir a un sistema democrático. Pero el año 99 sucede que llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y que de inmediato acude a salvar la dictadura de Cuba. Y crea además un proyecto que es el que ha marcado y hasta ahora marca el siglo XXI, que empieza llamándose un movimiento populista bolivariano, pero que no es otra cosa que la unión de las viejas prácticas castristas que habían ensangrentado a las Américas en la década de los 60, 70 y 80, que se paralizaron relativamente en la década de los 90
porque cuando cae el muro de Berlín y desaparece la Unión Soviética, Cuba se queda sin financiamiento y se acorta durante la década de los 90 hasta estar casi agonizando el año 99. El siglo XXI en ese escenario empieza con situaciones muy complejas. Cae de la presidencia el presidente de la Rúa en la Argentina, derrocan al presidente Yamil Mahuad en el Ecuador, derrocan al presidente Sánchez Lozada en Bolivia, derrocan al presidente Gutiérrez en Ecuador. O sea, no se había visto eso desde hace décadas, pero se producen golpes de Estado, o duros o blandos, y además se produce el derrocamiento del secretario general de la OEA, recientemente electo. El expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, es acusado falsamente de un caso de corrupción en su país, Costa Rica. Va a defenderse, lo apresan, después se demostraría que era inocente, y tiene que renunciar a la Secretaría General, y se abre la Secretaría General para que Chávez ponga insulsa. Y esa Secretaría General dura 10 años, del 2005 al 2015. Entonces, ese proceso que en principio se llama Movimiento Bolivariano, Proyecto ALBA, después se llama Socialismo del siglo XXI, da lugar a una serie de gobiernos que llaman gobiernos de izquierda, pero que en verdad son los gobiernos del castrochavismo, de Castro y Chávez, que se alían en el 99 o hacen públicas su alianza en el 99. Así llega Lula a la presidencia del Brasil con el Partido de los Trabajadores, así controlan el Paraguay, así controlan Bolivia, que llega al gobierno en enero del 2006 Evo Morales, Ecuador con Correa, la Argentina con Kirchner, Centroamérica es controlada a través del mecanismo del Petrocaribe, que es un mecanismo por el cual Venezuela da petróleo a cambio de apoyo internacional que les permite controlar la OEA y tener una gran presencia en la ONU. Y así, la primera década del siglo XXI termina, 2010, con un exitoso y creciente poder político del socialismo del siglo XXI, hoy llamado castrochavismo, que al propio tiempo se beneficia con un gran momento económico de los precios de los commodities, pero que empieza a construir los narcoestados. Los siguientes 5 años estarían marcados ya por problemas. Muere Chávez, Cuba impone el sucesor de Chávez en Venezuela, porque hay una disputa entre el castrismo venezolano y el chavismo venezolano. El chavismo venezolano es representado por Diosdado Cabello y el castrismo venezolano es representado por Maduro, y gana Maduro. Entonces Cuba convierte a Venezuela en su colonia, firma la dictadura, hace control territorial, y empiezan, por cuestiones económicas, por la violencia que ejercen, por la crisis, empiezan a perder gobiernos, pierden por corrupción el Brasil. Lula está condenado con un solo caso a 17 años de cárcel. Pierden después el Paraguay, pierden el año pasado el Uruguay. En Bolivia, el año 2019, renuncia el dictador Evo Morales, que fue elegido por un periodo de 5 años sin derecho a reelección y se quedó casi 14. Entonces pierden Ecuador, porque el Delfín de Correa hace un proceso de transición efectivo, que es Lenín Moreno. Pierden el Petrocaribe, y estamos hoy día en la segunda década del siglo XXI, ¿no? En el 2020, con un castrochavismo decadente, además presionado por sus actos criminales por la comunidad internacional, pero que se defiende y que contraataca, y que se ha recuperado con el control de la Argentina y ahora con el control de Bolivia. Y vamos al tema de Bolivia, porque de Bolivia... Pero sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a cambiarnos de plataforma para seguir con el tema de Bolivia, y yo quiero que además le contemos a todos los guerreros de luz que nos están oyendo el tema de la Constitución, porque se pueden quitar las marionetas que son, pues se puede quitar Maduro, puede llegar Guaidó, pero hay un sistema criminal instalado, por ejemplo, en el caso de Venezuela, y yo quiero que hablemos de eso para que la comunidad internacional entienda lo importante y lo alerta que deben estar
de no cambiar la Constitución, por lo menos en manos de gente unida al castrochavismo. Pero vamos a la otra plataforma, así que guerreros, sigan por favor esta excelente entrevista con este invitado de lujo que tengo hoy, de aprovechar todo su conocimiento. Así que los espero en la plataforma de @sabachonline. Vamos para allá. Muchísimas gracias por estar ahí. Te invito a ver la segunda parte de esta entrevista con el doctor Carlos Sánchez Berzaín por @sabachonline. Muchísimas gracias por estar ahí. Recuerda que puedes ver la primera parte de la entrevista con el doctor Carlos Sánchez Berzaín por Plomovisión, 24 horas de opinión. Si estás en Santiago de Chile y te gusta la comida árabe como a mí, te recomiendo Sahara Gourmet, San José 338, San Bernardo, Santiago de Chile. Síguelos en sus redes sociales como @saharagourmet.cl. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentre. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Suscríbete a Plomovisión 24 horas de opinión y a Sabach Online. Activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @sabachonline. Seguimos conversando con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Bienvenidos, guerreros. Gracias por estar ahí y acompañarnos a esta entrevista que para mí es fascinante porque tengo un invitado de lujo, brillante si los hay. Quiero comentar una anécdota. Yo a veces, como ciudadano, porque yo soy un ciudadano comprometido con la causa venezolana y ahora con la causa del mundo, porque vemos que todo esto tiene dimensiones increíbles. A veces me pongo a hablar sobre las ideologías y todo lo demás, y de repente escucho al doctor Carlos Sánchez cuando me centra con su pensamiento claro y preciso, y él dice, no son ideologías, hay una organización transnacional atrás, hay que quitar el tema ideológico para que el mundo entienda que es una organización criminal, y a eso voy. ¿Cómo esta gente se instala en los países, doctor, con la Constitución? Bueno, hemos explicado que el siglo XX en las Américas está marcado por la irrupción del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que es una alianza entre Chávez, Hugo Chávez y Fidel Castro. Chávez salva a Cuba de su agonía y Cuba se repotencia y empieza a hacer en el siglo XXI lo que sabía hacer y hizo en la década de los 60, 70 y 80 en las Américas. Eso quiere decir violencia, violación de los derechos humanos, toma del poder para permanecer indefinidamente en el poder y destrucción de los sistemas económicos y políticos democráticos. Solo que en el siglo XXI lo hacen a través de procesos electorales donde con bandera de populismo ganan elecciones, llegan al poder con ese mandato, pero en cuanto llegan al poder rompen toda la institucionalidad de la democracia. Y esto ha pasado en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en el Ecuador, en la propia Argentina. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen es utilizar un sistema de elecciones permanentes, montan el sistema que se llama dictadura electoralista, o sea, un sistema en el cual la gente vota pero no elige, porque el fraude está montado, hacen referéndums, votaciones, plebiscitos, elecciones para presidentes, parlamentos y qué sé yo, y en esa dinámica cambian la Constitución. El primer cambio de Constitución que se produce es el de Venezuela. Hay que recordar que Chávez jura sobre la moribunda Constitución, y lo que hace es una Constitución de corte absolutamente totalitario, una Constitución que hace desaparecer, como la Constitución de Evo Morales en Bolivia, como la Constitución de Correa en el Ecuador, hace desaparecer la igualdad de los ciudadanos. Hablan del sufragio universal, pero liquidan el sufragio universal, el voto universal, porque el sufragio universal está basado en la igualdad del ciudadano. Todos los ciudadanos tienen el mismo voto, el mismo valor, una persona, un voto, pero crean a través de sus constituciones y de las leyes
que construyen después un sistema, una estructura donde con minorías relativas pueden construir mayorías absolutas. Y un ejemplo es que, por ejemplo, bajan en todos estos países la elección del presidente al 40% con 10 de diferencia en segunda vuelta. O sea, ya no hay el 50% más uno, que es una característica de los sistemas presidenciales o presidencialistas. Llevan adelante un sistema de asignación geográfica donde en las zonas que ellos controlan, y para eso usaré el caso boliviano, Evo Morales, las zonas cocaleras, las zonas donde están expandidos los cultivadores de coca y productores de cocaína, pueden elegir un diputado con 2.500 votos, mientras en las ciudades para el mismo diputado se necesitan 300.000 votos. Un sistema en el que desaparece la igualdad porque introducen en la constitución de Evo Morales, por ejemplo, 7 de 130 diputados que son designados por un sistema fascista corporativista prácticamente a dedo, porque son diputados indígena, originario, campesinos, o sea, le ponen un nombre. Y así rompen la democracia. Este tema de la aparición de las dictaduras en el siglo XXI es tempranamente denunciado por el expresidente Osvaldo Hurtado del Ecuador en su libro, que es un clásico, Las dictaduras del siglo XXI, el caso ecuatoriano. Yo escribo el libro La dictadura del siglo XXI en Bolivia, donde queda básicamente establecido que al poder por el voto popular, con votos relativos, de mayorías relativas, inmediatamente rompen la institucionalidad de la democracia a través de un sistema de votación espurio y falsificado, y crean sistemas jurídico-constitucionales infames que no respetan ninguno de los elementos esenciales de la democracia y que con eso instauran las dictaduras del siglo XXI. Y esas dictaduras se establecen en Venezuela con Chávez, después Maduro. Y se van repitiendo por toda Correa, Latinoamérica. Ecuador, Sí. Bolivia. Y el caso boliviano es muy significativo porque Evo Morales... Ahí quiero que por favor, explíquele, sobre todo a los argentinos, yo no sé si en otros países pasa esto, pero aquí en los medios de comunicación hablan de Evo maravillosamente, y yo quiero entrar al caso de Bolivia, primero definiendo quién es el señor Evo Morales y qué pasó con la elección y la política dentro de Bolivia. Bueno, Evo Morales es un dirigente de los cultivadores de coca y productores de cocaína, que desde la década del 90 siempre llevó adelante como bandera el cultivo de la coca ilegal, y que fue contenido y que fue mantenido en el lugar que correspondía, hasta que el año 2003 produjo un golpe de Estado y derrocó al presidente Sánchez Lozada. Producido el golpe de Estado, él hace una agenda, y la agenda proclama el hecho de que tienen que hacer una asamblea constituyente, el no vender gas al exterior, no vender gas a los Estados Unidos, nacionalizar los hidrocarburos, proclama la necesidad de perseguir a los miembros del gobierno que había derrocado, y que después de deteriorar la democracia boliviana, llega a ganar una elección en el año 2005 y toma el poder en enero del 2006. En una república que no permite, bajo la Constitución de la República de Bolivia del año 1967, reformada el año 94, el presidente es electo por un periodo de 5 años, no tiene derecho a reelección continua, y Evo Morales debió dejar el poder en 2011. Pero aplicando ese mecanismo que ya hemos descrito del socialismo del siglo XXI, Castro Chávez, totalmente prohibida por la Constitución de la República, porque en la República de Bolivia solo se admiten reformas parciales, o sea, enmiendas a la Constitución. Y las enmiendas o reformas parciales se hacen con una ley de necesidad de la reforma, y en el siguiente periodo constitucional, 5 años después, se hace la aprobación o rechazo de esa ley de necesidad de la reforma, se promulga la ley de la reforma y se modifica la parte pertinente de la Constitución. Entonces, en ese sentido, Evo Morales lo que hace es suplantar y falsificar la Constitución de la República de Bolivia, liquida la República de Bolivia
Para hacer eso produce masacres, la masacre de la Calancha en Sucre, la masacre del Porvenir en Pando, la masacre de Cochabamba, mata gente, encarcela gente, la masacre del Hotel Las Américas, monta los 2 casos de terrorismo, más de 1.200 bolivianos salen al exilio, hay más de 1.000 presos políticos, centenas de perseguidos, muertos, asesinados en esas operaciones, y lleva eso con la complicidad de una oposición funcional a convertir en una constitución nueva, que es un estatuto dictatorial, creando el Estado Plurinacional de Bolivia, que se proclama en febrero del 2009, y haciendo desaparecer la República de Bolivia. Y el Estado Plurinacional de Bolivia ha funcionado hasta ahora, y el año pasado, el 2019, cuando en noviembre Evo Morales renuncia a la dictadura porque es sorprendido con un fraude electoral infraganti y huye de Bolivia, ese era el momento para que el gobierno de transición de vigencia de la Constitución de la República de Bolivia, y no lo hace. Y lo que hace es durante 11 meses, casi un año, mantener el sistema dictatorial, mantener la estructura de la dictadura, y el resultado es que salió el dictador, pero no la dictadura, y 11 meses más tarde, con una emboscada electoral que se ha producido para engañar al pueblo boliviano con una elección en dictadura y no en democracia, con una elección bajo presión, con una elección con un padrón electoral falsificado y sobre una base jurídica que es esa constitución falsificada, pues ha vuelto el representante del dictador y proclaman que han ganado una elección que es absolutamente fraudulenta. Y en Bolivia se acaba de posesionar lo que es el operador del dictador Evo Morales. Han sucedido 3 cosas importantes en las últimas semanas. Primero, la elección se ha celebrado el 18 de octubre y han falsificado y suplantado un resultado. Segundo, en base a eso, han posesionado lo más rápidamente posible a Luis Arce Catacora como presidente del Estado Plurinacional. No tiene ni legalidad ni legitimidad, pero ahí está. Y tercero, Evo Morales, acusado de delitos de narcotráfico, de corrupción, de fraude electoral e incluso de estupro de menores, ha regresado impune y heroicamente de la Argentina, donde ha estado protegido por el gobierno de los Fernández Kirchner y que han convertido a la Argentina en una plataforma de conspiración contra el pueblo boliviano. Y han triunfado en este momento porque han repuesto la dictadura en pleno y han retornado al dictador Evo Morales, que es en los hechos el jefe político, el hombre más poderoso de Bolivia, que tiene un presidente que va a manipular como él quiera. Bolivia ha regresado a la esfera del castrochavismo. Acaban esta semana que termina de reponer relaciones con Venezuela y reconocer al embajador del dictador Maduro. Han hecho lo mismo con Irak y con Cuba, y ya empieza la persecución, porque en Bolivia, en la Bolivia de hoy, no hay respeto a los derechos humanos ni a las libertades fundamentales, no hay Estado de Derecho, no hay división e independencia de poderes, y las elecciones acaban de ser un gran fraude. No, terrible, terrible, y me suena tanto a Venezuela. Y esto es un detalle que también que tenemos nosotros que poner el foco. Hablo de los ciudadanos que denuncian, esto de la oposición funcional. Yo siempre en las conferencias lo digo y lo digo repetidamente, que nosotros estamos atrapados entre una tiranía asesina y una oposición funcional a la tiranía, que maquilla al país de democracia hacia afuera, vende esperanza al venezolano adentro, pero no hay democracia. En Venezuela no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Y traigo mucho, y lo digo muchísimas veces, de un ejemplo para redondear, doctor, que Venezuela son como 3 capas, ¿no? Arriba están los políticos y esa oposición funcional jugando a la democracia con la tiranía donde no existe. En la segunda capa está el narcotráfico y en la última está, y no menos peligrosa, el terrorismo. Entonces hay todo un sistema criminal que pueden cambiar las fichas arriba, pero el sistema criminal está ahí. Entonces yo quiero que apuntemos de verdad a señalar también esa oposición funcional.
Hoy, por ejemplo, Leopoldo López va a una plataforma en España a decir que los venezolanos queremos convivir, o sea, que tenemos que convivir con los criminales. Y eso es imperdonable. Entonces ya Leopoldo López, el presidente interino que no ha hecho nada en todos estos años por Venezuela, la verdad es que uno dice, ¿y dónde ponemos las fichas? Porque no hay nadie. Si hay líderes, no digo que toda la oposición sea funcional, porque hay personas como por ejemplo María Corina Machado, que es una líder más de corte liberal en este momento, más coherente con lo que piensa la mayoría de los ciudadanos. Igual, y es bueno decirle a los ciudadanos que ya basta de apoyar personajes, hay que apoyar ideas, buenas ideas de donde vengan. Entonces, ¿qué opinión tiene usted de esa oposición funcional, doctor? Mire, primero ese es un concepto que yo introduzco a la ciencia política, porque no Uh-huh. se puede estudiar, no se puede analizar el proceso del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, de las dictaduras del siglo XXI en las Américas, Uh-huh. sin manejar tres conceptos. Uh-huh. El primero es dictadura electoralista. Son Uh-huh. dictaduras que hacen elecciones, que en verdad no son elecciones, son votaciones. El pueblo vota, pero no elige. Ese es el concepto de dictadura electoralista. Segundo, Uh-huh. el concepto de la simulación de democracia en la que ellos se empeñan. A partir de decir, la gente vota, hay elecciones, simulan democracia. Y el tercero, para completar la simulación de democracia, es este concepto de oposición funcional, que quiere decir una oposición de mentira, porque oposición, politológicamente hablando, quiere decir un grupo político que está opuesto al que tiene el gobierno, pero que por la vía democrática tiene la intención de tomar el poder. Entonces, la oposición funcional no tiene la intención de tomar el poder. Su papel es hacerle el juego a la permanencia indefinida en el poder de la dictadura electoralista y en ese camino gana espacios, simula democracia y entrega la democracia a la dictadura. Y para eso yo creo que vale la pena eh, reflexionar sobre las lecciones que nos deja Bolivia. Este último año, de noviembre del 2019 a noviembre del 2020, desde la salida del dictador Evo Morales hasta el regreso del representante de la dictadura y del dictador mismo, porque Evo Morales ya está en Bolivia de nuevo, hay un año en el que Bolivia es un laboratorio para ver si era posible pasar de la dictadura en un proceso de transición a la democracia o que se cumpla la otra alternativa, la más terrorífica, de que pasemos de la salida del dictador al retorno del dictador. Ha sucedido lo peor. ¿Por qué ha sucedido lo peor? Por varias razones. Primero, porque sale el dictador y no la dictadura, y el gobierno que tenía que ser de transición mantiene el sistema de la dictadura. El sistema de la dictadura está estructurado en Bolivia en tres pilares. El primero, la constitución y el sistema jurídico fraguados y falsificados. Había que cesar el sistema jurídico constitucional de la dictadura, no lo hicieron. Segundo, una estructura criminal territorial con las federaciones de productores de coca y de cocaína y lo que llaman movimientos sociales, que les permite tomar la calle y amenazar y generar masacres y manejar desde la calle el terror y el poder. Uh-huh. Después de que sale el dictador Evo Morales en noviembre, producen la masacre de Sacaba en Uh-huh. Cochabamba y la masacre de Sencata en el Alto. Y el gobierno, en vez de controlar eso, empieza un proceso de aproximación que llama pacificación y empieza a hacer arreglos con la dictadura. Después, cuando esa dictadura, y en esa ocasión Evo Morales es grabado dando las instrucciones de bloquear y de matar, el mundo lo ha escuchado. Después de eso viene la pandemia y con la pandemia Evo Morales bloquea el país en el denominado bloqueo del gas, más de 40 muertos, y eso queda impune. Y gana el bloqueo del gas y puede fijar la fecha, el bloqueo del oxígeno, perdón, gana el bloqueo del oxígeno porque lo que hace es suprimir la provisión de oxígeno a los hospitales, y después de cerca de 40 muertos, fija el 18 de octubre como la fecha de elecciones. O sea, el segundo tema es esa estructura criminal territorial.
que son los colectivos en Venezuela y las federaciones de coca y de cocaína y movimientos sociales en Bolivia. Y el tercer elemento es la impunidad. Para hacer transición hay que llevar adelante procesos, primero que inhabilitar. El movimiento al socialismo en Bolivia, el MAS, no podía quedar habilitado y quedó y acaba de ganar la elección en dictadura. Había que procesar a Evo Morales, su gabinete, los miembros de esa dictadura, por los crímenes que cometieron en casi 14 años. No ha habido un proceso. Claro. Y los pocos que se han iniciado han sido anulados por los jueces. ¿Y sabe por qué no había un proceso? Porque los jueces de la dictadura nunca fueron cambiados. Porque claro, los fiscales de la dictadura nunca fueron cambiados y porque quedó vigente la Asamblea Legislativa de la dictadura. Entonces, el gobierno que tenía que ser de transición se volvió un gobierno de continuidad, cometió traición a la patria y poco a poco se convirtió en rehén de la dictadura y parece que ha terminado transando la impunidad de su corrupción, porque ha sido también una importante corrupción, y se ha convertido en funcional a la dictadura y le ha entregado de nuevo el poder absoluto al dictador, haciendo de Bolivia de nuevo un país sometido al castrochavismo y a la delincuencia organizada como narcoestado. O sea, esta experiencia de Bolivia hay que estudiarla y hay que repetirla, porque el día que hagan transición en Venezuela o transición en Nicaragua, no la pueden hacer con las leyes de la dictadura. No la pueden hacer sin juzgar y procesar bajo debido proceso y ley a los criminales de la dictadura. Así es. No la pueden hacer con las autoridades de la dictadura, con los jueces, con los fiscales, con los asambleístas de la dictadura. Para salir de la dictadura hay que hacer una verdadera transición. Claro. Que quiere decir que además de sacar al dictador, hay que publicar el Estado de Derecho y que no sea vigente la impunidad. No hay retorno a la democracia sin impunidad. Ahora, esto es difícil, Bolivia estuvo a punto de lograrlo. El pueblo boliviano fue traicionado por la oposición funcional y por un gobierno que debió ser de transición y no fue de transición, sino de continuismo, de corrupción y de entreguismo. Pero quiero mostrar que se puede. Mire Ecuador. Ecuador, que está bajo amenaza, el castrochavismo nunca ha dejado de estar bajo amenaza. Intentaron un golpe de Estado en octubre del año pasado. Con un converso del castrochavismo, que es el presidente Lenín Moreno, hace una transición más efectiva, hace un inicio de transición. Lucha contra el narcotráfico, procesa y encarcela por debido proceso legal a Correa, tiene sentencia de 8 años de cárcel. Inhabilita el partido de la dictadura y avanza en una dinámica de restaurar efectivamente la libertad de prensa, de restaurar un avance importante, no absoluto ni definitivo, el Estado de Derecho, y también avanza en la división e independencia de poderes. No se ha consumado, no se ha completado la transición en Ecuador, y el Ecuador está bajo la amenaza terrible de que en algún momento en las elecciones del 7 de febrero del próximo año puedan aplicar la receta de Bolivia y tratar de ganar una elección y recuperar el Ecuador, cosa que sería ya desastrosa para el pueblo ecuatoriano. Así es, yo creo que todo latinoamericano y todas las personas que amantes de la libertad y la democracia tienen que estudiar en profundidad los modelos de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, porque esto se repite, esto es lo que estamos viendo, cómo se repite y cómo se adapta el guión a cada país. Es muy importante el compromiso ciudadano. De hecho, yo grabé un video donde digo, en Venezuela se vota, pero no se elige. Creo que ahora misión, tengo que grabar uno, en Latinoamérica se vota, pero no se elige. Entonces hay que estar muy alertas la gente que quiera la libertad a su país. Doctor, yo le quiero dar las gracias, decirle que yo realmente esta ventana es suya, que lo voy a invitar muchísimas veces, que me encantaría que le dijera a todos los guerreros que nos están escuchando sus redes sociales, su plataforma, el Instituto Interamericano por la Democracia, que no sé cómo se hace para pertenecer a eso, pero me encantaría pertenecer, lo que quiera informarle y decirles a todos los guerreros de luz que nos oyen. Bueno, decirles que hay que tener presente que hay dos Américas, una América democrática y una América dictatorial. La América democrática
es la más grande, la más importante. Ahí cuenta Estados Unidos, Canadá, México, los países de Centroamérica, excepto Nicaragua, y los países de Sudamérica, excepto, lamentablemente, Venezuela, Bolivia y Argentina bajo amenaza. Entonces, saber que hay enemigos de la democracia que están en permanente ataque para deteriorar la democracia en Colombia, en el Perú, en Chile, en el Brasil, y que la disputa en este momento entre estas dos Américas tiene que llevar a cesar las dictaduras de Cuba y Venezuela, que son las que manejan este oprobio. Y que eso no es política, no es un tema ideológico, no es un tema programático. El eje de confrontación no es derecha e izquierda en América Latina, no es derecha e izquierda en Venezuela, ni Cuba, ni Bolivia, ni Nicaragua, ni siquiera en la Argentina. El eje de confrontación es libertad y democracia versus dictadura y narcoestados, crimen organizado. Y eso no tiene nada que ver con la ideología, porque primero hay que recuperar el Estado de Derecho y la democracia para que se pueda hacer disputa democrática con ideologías o con posiciones políticas que la gente quiera. Cuando un país está bajo el oprobio que está Venezuela o que está Nicaragua o al que está retornando lamentablemente Bolivia o el que está Cuba, no hay lugar a decir esto es derecha, izquierda, que además ya son terminologías superadas por la historia, pero no hay lugar siquiera a distinguirse porque ellos disimulan un sistema de partido único y una dictadura con la oposición funcional. Hay que reflexionar sobre todo esto y hay que continuar la lucha porque aunque parece que las dictaduras tuvieran un respiro y que el año 2020 pudiera ser calificado como de exitoso para ellos, están en agonía. Sus economías no resisten más, sus pueblos están en rebeldía, están identificados como crimen organizado a nivel internacional. Los tribunales de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional ya han tomado procesos contra el dictador de Venezuela y su entorno, y su cabeza tiene orden de captura con premios de 15 y 10 millones de dólares. O sea, hay avances importantes. Y aunque hay dificultades en el camino, yo vislumbro que en el corto plazo, y corto plazo no son más de 2 años, las dictaduras del siglo XXI o el castrochavismo tienen que cesar en las Américas para que la América completa, la América Latina, empiece un proceso de retorno y de institucionalización muy fuerte a la democracia. Y lo tiene que hacer cambiando sus estructuras. Y uno de los aportes que hay que estudiar para eso es abandonar el sistema presidencialista y fijarnos en el sistema parlamentarista, que funciona en Alemania, que funciona en España, que funciona en Italia, que puede ser un mejor sistema para evitar las dictaduras y para permitir participación política en países como los nuestros latinoamericanos, donde hay muchos partidos políticos, hay mucho pluralismo y hay necesidad de institucionalizar adecuadamente ese esfuerzo. Pero eso es lo que viene después de recuperar la democracia. Por el momento hay que defender las democracias que están bajo ataque, todas, y hay que trabajar para recuperar la democracia en los países que están bajo el oprobio de los narcoestados dictatoriales, que son Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y también el narcotráfico y el terrorismo que está detrás de todo eso. Doctor, muchísimas gracias. Por favor, deme sus redes sociales porque los guerreros lo tienen que seguir ya. Redes sociales, ¿dónde se pueden conectar con usted? Bueno, yo tengo el Twitter que es @csanchezberzain. Me pueden encontrar simplemente poniendo mi nombre, y lo mismo en Facebook es Carlos Sánchez Berzain. Y eso es, y mi página web lleva mi nombre, y el Interamerican Institute for Democracy, ustedes lo pueden encontrar buscándolo por su nombre, sale en todas las redes. El Twitter es @indemocratic y el Facebook lo mismo, de manera que ahí está. Yo lo seguiré con mucho gusto. Buenísimo, doctor. Permíteme decirle, Carlos, porque lo siento muy cerca, yo lo sigo mucho,
y cuente conmigo de verdad como una aliada, con mi pequeña ventana, mi humilde pequeña ventana para difundir todo lo que necesite. Le mando un abrazo enorme, enorme, enorme y seguimos adelante, mi guerrero de luz. Un beso enorme. Mucho gusto, muchas gracias. Muy amable. Tal vez no se entienda claramente la diferencia entre oposición funcional y oposición genuina. La oposición genuina tiene la clara intención de tomar el poder. La oposición funcional, no. Recuerda que puedes ver la primera parte de esta entrevista en Plomovisión, 24 horas de opinión, y la segunda, como siempre, en @SabacheOnline. Suscríbete a Plomovisión y a Sabache Online, activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @SabacheOnline. Difunde, tú eres el medio. Muchas gracias por mirar. Te invito a colaborar para seguir generando mis contenidos, difundir e integrar a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentren. Tu aporte me permite continuar con mi trabajo. Para colaborar utiliza Mercado Pago en Argentina y PayPal desde el exterior.